Anastas Mikoyan llegó a Cuba en 1962 para discutir la presencia de armas nucleares tácticas de la Unión Soviética. Los soviéticos habían retirado sus armas ofensivas al concluir la crisis de los misiles, pero mantuvieron armas tácticas sin el conocimiento de Estados Unidos. Fidel Castro estaba enfurecido por lo acordado entre Kennedy y Khrushchev sin tenerlo en cuenta. Armas que consideremos conveniente en uso de una atribución soberana de nuestro país. Además, temía que el Kremlin no abandonara a su suerte. Los dos hombres se reunieron, en La Habana, la noche del 22 de noviembre de 1962. El Archivo Nacional de Seguridad publicó en 2020 la transcripción de esa reunión y la consideró una herramienta útil para comprender la profundidad de la humillación de Castro a manos de los soviéticos. La transcripción expone a un Castro nervioso y conspirativo, a veces suplicante y otras agresivo, en su intento de poseer armas nucleares tácticas. Castro abrió la puerta al tema cuando expresó al viceprimer ministro soviético: "Me preocupa, en primer lugar, la declaración de Kennedy de que todas las armas nucleares fueron retiradas de Cuba. ¿Alguna vez la Unión Soviética hizo tal promesa? ¿Es cierto que ya se retiraron todas las armas nucleares tácticas?" Mikoyan respondió: "El gobierno soviético no hizo ninguna promesa en cuanto a la retirada de las armas nucleares tácticas. Los estadounidenses ni siquiera saben que están en Cuba". Castro, sorprendido, indaga: "¿Entonces las armas nucleares tácticas están aquí, y no se dio ninguna garantía de que se retirarán?" El soviético le informa: "Sí, están aquí. En manos del jefe del contingente militar soviético camarada Pavlov. No son armas ofensivas, pero pueden lanzar cargas nucleares de potencia considerable, aunque el alcance es corto". En otra parte de la conversación, Castro insiste en el traspaso de las armas nucleares tácticas soviéticas. Asegura que el ejército cubano podría esconderla en cuevas y Estados Unidos nunca sospecharía. Mikoyan respondió con una mentira y aseguró que la URSS tenía una ley secreta que impedía la transferencia de cualquier arma nuclear, incluidas las tácticas. Entonces Castro expone una variante. ¿Sería posible dejar las armas nucleares tácticas en Cuba en manos soviéticas sin transferirlas a los cubanos? Mikoyan responde tajante: "No, camarada Fidel, no sería posible, porque si no hay una base soviética en Cuba, los oficiales soviéticos actuarían solo como asesores del ejército cubano. Los americanos no saben que las armas nucleares tácticas están aquí, y las estamos sacando no por exigencia estadounidense, como usted pensaría, sino por nuestra propia voluntad". Desconcertado, Castro pierde los estribos hasta llegar a acusar de cobardía a los soviéticos. Y dijo: "Entendimos las declaraciones soviéticas en su sentido directo, no en sentido figurado. No pensamos que ustedes elegirían la opción menos peligrosa. Si lo hubiéramos sabido, no habríamos aceptado el despliegue de misiles soviéticos en Cuba". También fuera de sus casillas, Mikoyan incrimina a su interlocutor. "Estamos volviendo al primer día, camarada Fidel, ¿no han aprendido nada?". Castro fracasó también en su propósito de firmar un acuerdo militar similar al Pacto de Varsovia y de conseguir el regreso de los aviones SIL-28 con capacidad de llevar bombas nucleares. Tampoco pudo conseguir que los soviéticos establecieran una presencia militar reconocida en la isla, entre otras peticiones. Por suerte, los soviéticos demostraron mayor cordura que Castro. Las tensas conversaciones muestran las dificultades que tuvo la Unión Soviética para lidiar con un Fidel Castro muy disgustado por el acuerdo adoptado con Estados Unidos, sin consultarlo. Pero, esos son otros temas que podrás ver también en nuestro canal. Para estar al tanto de más documentos desclasificados que muestran otra cara de la historia oficial, suscríbete si no lo has hecho y apóyanos con tu like.